Estamos esta tarde con Juan Luis Suárez, director del Cultureplex en la Universidad de Western Ontario, un centro dedicado a las humanidades digitales. Vamos a tener el gusto de entrevistarlo. Eh, en primer lugar, Juan Luis, ¿qué son para ti las humanidades digitales? Las humanidades digitales son fundamentalmente el desarrollo de una serie de conceptos, metodologías y tecnologías para responder a las preguntas del humanismo y de las humanidades en un medio fundamentalmente digital. En este sentido, ¿qué relación ves entre humanidades digitales y ciencias sociales digitales? ¿Hay una frontera? ¿No la hay? Hay una frontera que es muy porosa, como casi todas las fronteras conceptuales y de categorías en el mundo en que vivimos. Muchas de las herramientas y de las metodologías que se utilizan tanto en las humanidades digitales como en las ciencias sociales digitales son similares. Quizás hay un predominio del estudio del texto todavía en las humanidades digitales frente a otro tipo de objetos de investigación en las ciencias sociales. Pero junto a las metodologías y a las tecnologías comunes, quizás el punto de confluencia más importante que vaya a haber en los próximos años entre ambas áreas del desarrollo cognitivo, perdón, del desarrollo científico y de la producción de conocimiento tenga que ver con la utilización de los grandes datos, lo que se llama el Big Data, que ha sido propio hasta ahora fundamentalmente de las ciencias puras, está cada vez más arraigado en las ciencias sociales y poco a poco se va a ir incorporando a las humanidades digitales también. ¿Cuál sería la situación de las humanidades digitales en Latinoamérica? Yo creo que esa pregunta se responde cuestionándonos acerca de cuál es el nivel de financiación de las humanidades digitales en el mundo hispano, y probablemente no es muy alto. Hay algunos núcleos importantes en México, hay algunos proyectos de digitalización cultural en varias instituciones culturales y empieza a haber algunos movimientos para institucionalizarse en España. Pero si por ejemplo miramos el número de investigadores hispanoamericanos o iberoamericanos que había en la reunión de humanidades digitales de Hamburgo el verano pasado, en 2012, podemos ver que había muy pocos. De acuerdo. ¿Puedes un poco hablarnos del centro que has creado y que diriges, el Cultureplex? El Cultureplex es un centro financiado por la Fundación Canadiense para la Innovación, que fundamentalmente se ocupa en Canadá de financiar la infraestructura para proyectos de investigación de todo tipo, y tiene como misión principal investigar el área de la complejidad cultural, es decir, la utilización de conceptos, metodologías del área de sistemas complejos a las formaciones culturales, todas formaciones grandes que nos permitan hacer análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Y fundamentalmente nos centramos en dos cosas. Por un lado, estudiar transferencias culturales, como digo, con una metodología mixta en la cual la teoría de grafos, la filosofía, la historia, las matemáticas tienen elementos muy importantes que aportar. Y por otra parte, trabajamos también en lo que se conoce como humanidades digitales, es decir, el desarrollo de las herramientas de software que precisamos para responder a esas preguntas acerca de la complejidad cultural y algunos otros proyectos, digamos, problemas más específicos del mundo de las humanidades. Pero fundamentalmente lo que nosotros vemos o como nosotros percibimos la relación entre humanidades digitales y lo que hacemos es que las humanidades digitales nos permiten tener la perspectiva adecuada para desarrollar una serie de herramientas que los humanistas necesitan para responder a este tipo de preguntas que quizás en algunos casos no son prototípicas de lo que hacían las humanidades tradicionales, pero que son muy importantes en el mundo que vivimos y que de alguna manera pertenecen al legado presente y futuro de las humanidades, del pensamiento humanista. Y por último, me gustaría preguntarte por un proyecto, el proyecto del Barroco Hispano, con el que había un poco desarrollado todos esos temas también de la humanidad digitales, ¿no? ¿Qué consiste? El proyecto del Barroco Hispano, el título completo es el Barroco Hispano, complejidades en la primera cultura atlántica, y está financiado con un proyecto de 7 años del Consejo Canadiense de Ciencias Sociales y Humanidades, con una dotación económica de $2,5 millones que nos ha permitido reunir a un grupo de 35 investigadores
para analizar la difusión de patrones culturales durante la llamada época barroca en todo el mundo hispano, es decir, en la parte europea como la parte americana, como de alguna manera en la parte asiática también, de Goa y China, aunque en menor medida, de patrones de comportamiento que se han relacionado con la cultura barroca y que se relacionan actualmente a través de la teoría y de la evidencia de varios sociólogos, historiadores y artistas con lo que se consideran movimientos neobarrocos en la época de la globalización. Entonces lo que queremos es extraer cuáles son los patrones de comportamiento social y cultural de esas sociedades, cómo varían de un lugar a otro y cómo se pueden comparar y diferenciar respecto a patrones similares en otra época de la globalización como es la que vivimos actualmente. Por último, ya para despedirnos, me gustaría que nos indicara dónde podemos seguirte en las redes. Pues Las redes, la dirección web del laboratorio es culturplex.ca, que es donde tenemos al menos la información básica de nuestros proyectos, de las publicaciones, de la gente que trabaja con nosotros, tanto aquí como en otros lugares del mundo. Y también se puede seguir a través de la etiqueta Culturplex en Twitter, lo que hacemos, o personalmente Suárez _Juan Luis en Twitter. Tenemos también página del laboratorio en Facebook. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.